Bueno, quedamos en que hoy día vamos a hablar sobre los bloqueos auriculoventriculares y los trastornos de conducción intraventricular, como el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda y los semibloqueos. Entonces vamos a empezar con los bloqueos auriculoventriculares. Estoy buscando mi puntero. Entonces, ya recuerdan, en la primera clase hemos hablado del sistema de conducción del corazón, que empezaba a través del nódulo sinusal, que tenía un automatismo entre el 60 y el 100%. Las fibras interauriculares, el haz de Bachmann, el nódulo auriculoventricular, donde el estímulo sufre un retardo fisiológico, el haz de His, que es este, y luego la división en una rama izquierda y una rama derecha. Esta rama izquierda, a su vez, se divide en una rama anterior y un fascículo posterior. Los trastornos de conducción auriculoventriculares pueden ser de tres tipos: el bloqueo auriculoventricular de primer grado, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que a su vez se divide en dos: el tipo Movitz 1 y el tipo Movitz 2, y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular también llamado completo. En general, el bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2, también puede ser de alto grado y puede tener variantes como ser el de conducción tipo 2A1. Luego están los trastornos de conducción intraventriculares que les mencionó: el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, el hemibloqueo anterior, el hemibloqueo posterior. Hay un hemibloqueo septal, pero eso no lo vamos a tocar porque es raro. Y las vías aberrantes como el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el síndrome de Longano-Levin. Las causas de bloqueo auriculoventricular de primer grado pueden ser la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, la vagotonía o maniobras vagales, que muchas veces causan pérdida del conocimiento cuando la bradicardia es extrema, algunas cardiopatías congénitas, las miocarditis, las endocarditis, una degeneración fibrosa o una afectación del sistema de His y Purkinje. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas de bloqueo auriculoventricular de primer grado? El intervalo PR, como habíamos mencionado, va de 0.12 a 0.20 de segundos normalmente, o si quieren a 200 milisegundos, ¿no? En el bloqueo auriculoventricular de primer grado existe una prolongación del intervalo PR, pero la característica es que todas las ondas P conducen. El intervalo PR prolongado es fijo y el ritmo, entonces, por ende, es un ritmo regular. Entonces, el trastorno se presenta generalmente a nivel del nódulo auriculoventricular, ¿sí? La conducción se enlentece y acá, como ven en el trazado, ¿no? Si siguen la secuencia de las ondas, este es el complejo QRS, la onda T, y después viene una onda P, pero este intervalo PR está muy largo. Hemos dicho que puede ser por isquemia, por endocarditis, por trastornos degenerativos. ¿Cuánto mide más o menos el intervalo PR acá? En este diagrama de la derecha, ¿qué les parece? Este intervalo PR, ¿cuánto mide? Este que estoy marcándola con el cursor. Un poco más de 0,2, doctor. Casi 9, 10 cuadraditos, ¿no es cierto? Entonces, casi 0.40 de segundo o 40 o 400 milisegundos. Acá estamos viendo otra tira. QRST, onda P con intervalo PR prolongado. Y si ustedes se fijan de lo que acabamos de mencionar, todas las ondas P conducen. Y conducen con la misma duración del intervalo PR, y
los complejos QRS son regulares. Y en este electrocardiograma inferior, ¿qué más les llama la atención? ¿Qué más tiene este paciente? Aparte del bloqueo auriculoventricular de primer grado. La onda T está muy alta, doctor. ¿La onda T? Sí. No, otra cosa, algo diferente. Algo que ayer también hemos visto. ¿El complejo QRS está ancho, quizá? Exactamente, el complejo QRS está ensanchado. Y hemos indicado que cuando el complejo QRS está ensanchado, entonces vamos a pensar que tiene un bloqueo de rama. ¿Qué bloqueo de rama tendrá este paciente en este electro? Fíjense en la derivación B1, que es esta. Quisiera tener una R', ¿no? Entonces tiene un bloqueo de rama derecha. Y un bloqueo auriculoventricular de primer grado, porque fíjense, el intervalo PR en D1 es mucho más allá de 0.20 de segundo. Ahora pasamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado y hemos indicado que hay dos variantes, el MOVITZ 1 y el MOVITZ 2. El MOVITZ 1 también se llama bloqueo tipo Benkeback y ahora vamos a ver en qué consiste el fenómeno de Benkeback. Los bloqueos de segundo grado MOVITZ 1 generalmente en la mayor parte de los casos se producen a nivel del nódulo auriculoventricular, pero un 25% puede ser infranodal, por debajo del nódulo auriculoventricular. Traten de seguir la secuencia de esta tira de electrocardiográfica superior. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con el intervalo PR? Está muy Se largo, prolonga doctor. progresivamente. Exactamente, acá tiene un intervalo PR de 36, acá de 49, acá de 50, entonces el intervalo PR se está incrementando hasta que llega un momento en que esta onda P es bloqueada, ya no conduce, y luego empieza nuevamente el ciclo. Este incremento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se pierde se llama fenómeno de Benkeback, ¿no? Y existe un acortamiento progresivo de los intervalos RR, como se puede observar acá, ¿no? Estos se van juntando. Entonces hemos indicado que la mayor parte de los casos son intranodales, en el 75% de los casos, ¿no? Aquí nuevamente tenemos este fenómeno hasta que esta onda P es bloqueada. Para hacer el diagnóstico de bloqueo AB no necesariamente necesitamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Con una tira de ritmo en D2 o en B1 podemos llegar al diagnóstico. Como en este caso que tenemos una derivación que es B1, que esta es la onda P, y vemos que se va incrementando. Acá tienen PR de 320, acá 340, 360, y en el cuarto latido, esta onda P se bloquea. En general, el bloqueo AB de segundo grado MOVITZ 1 no es indicación de implante de marcapasos, salvo que sea sintomático. Otro trazado, en este caso, este es un estudio de Holter. Holter decimos porque en vez de derivación tiene canales. Tiene un canal 1, canal 2 y canal 3, ¿no? Y también aquí estamos observando la prolongación del intervalo PR y esta P que les estoy señalando no conduce. Hablamos del bloqueo AB de segundo grado MOVITZ 2. ¿Qué les parece? ¿Mm? El PR es constante.
¿Y qué más? Hay dos ondas P. No conduce. Exacto. Hay dos ondas P, hay una onda P y otra onda P. Una no conduce y la otra conduce. Acá lo propio. Hay una onda P que no conduce y esta sí conduce. Esto se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿no? Tipo 2-1. MOVIX 2, porque por cada dos P's hay un complejo QRS. En general, las causas también pueden ser isquémicas, en nuestro medio la enfermedad de Chagas, y la indicación es un implante de un marcapaso. En general, el bloqueo AV de segundo grado, MOVIX 2, se produce ya a nivel del haz de His o por debajo del haz de His, ya no está a nivel del nódulo auriculoventricular, ¿no? Y acá en esta tira estamos viendo que todo está normal, pero de pronto una onda P es bloqueada. No existe el fenómeno de Wenck-Bach. Acá lo propio. ¿Qué más tiene este electro? ¿Qué frecuencia cardíaca tendrá? A ver, traten de sacar la frecuencia cardíaca en la derivación de 2. ¿Mm? ¿30? Alguien me preguntaba ayer sobre cómo sacar la frecuencia cardíaca, entonces, de acuerdo a nuestra regla, acá buscamos esta R que cae en esta línea más gruesa, y si el otro estuviese acá sería 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, menos de 40. Entonces, una bradicardia importante, significativa. Y también observamos que hay una onda P que no conduce, ¿verdad? Esta onda P no conduce, esta conduce. Lo propio acá. ¿Y qué más tiene? ¿Cómo es el QRS? Ancho. Ancho. Y si ustedes se fijan, para cuando hablamos de bloqueos de rama, una de las derivaciones que nos da mucha información es la derivación B1 y B2. Acá en B2, esta imagen del complejo QRS, ¿a qué letra del alfabeto se parece? A una M. A una M. Entonces, cuando encuentren esto en B1 o B2, pueden decir que tiene un bloqueo de rama derecha. Y esa es la RSR', ¿sí? Entonces, tiene un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, con un bloqueo de rama derecha. Indicación, marcapaso. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo se caracteriza porque existe una disociación entre las ondas P y los complejos QRS. Es decir, cada uno marcha en forma independiente y no tienen relación entre sí. La frecuencia de las ondas P es menor que los complejos QRS y los complejos QRS dependen del origen del marcapaso subsidiario. Generalmente el bloqueo puede ser a nivel bajo, ¿no? Incluso a nivel de las ramas, y el que empieza a comandar cuando existe un bloqueo auriculoventricular completo puede ser el haz de His, y ahí vamos a tener un escape nodal, o puede ser a nivel ventricular, ¿no? Y vamos a tener un ritmo idioventricular. Entonces, hemos dicho que en el bloqueo auriculoventricular completo existe una disociación entre las aurículas y los ventrículos, la presencia de ondas P y complejos QRS que no guardan relación entre sí. Eso es lo que significa disociación auriculoventricular. Y las ondas P pueden estar en diversas partes, en el complejo QRS, en la T, en el segmento ST. El intervalo PP es constante y el intervalo RR es constante. Y obviamente tiene más ondas P que los complejos QRS, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que el marcapaso del nódulo sinusal, hemos dicho que se despolariza entre 60 y 100 veces por minuto.
Si empieza a comandar el nódulo auriculoventricular, lo hace entre 40 a 60 por minuto. Y si es por debajo del nódulo auriculoventricular y empieza a comandar, por ejemplo, uno de los ventrículos, la frecuencia cardíaca puede ser 40 o menos de 40. Y acá estamos viendo, estos son los complejos QRS, una bradicardia muy importante. Acá en este trazado también, el intervalo RR es constante. El complejo QRS es ancho. ¿Por qué? Porque está comandando uno de los ventrículos, tiene un ritmo idioventricular. Y acá están viendo las ondas PES que caen, tiene más ondas PES que complejos QRS y caen en diferentes partes. Acá hay una, acá hay otra, y acá también, ¿no es cierto? Eso se llama disociación auriculoventricular y tiene también indicación de marcapaso. Puede haber bloqueos auriculoventriculares completos congénitos por Chagas, por cardiopatía isquémica o degenerativos. Acá un trazado de un paciente donde también acá en la derivación D2 estamos viendo que las ondas PES están latiendo en forma independiente y que su frecuencia cardíaca es muy baja, menos de 40 latidos por minuto, y tiene un bloqueo de rama derecha. Es decir, que el ritmo está dado por un ritmo idioventricular izquierdo. Acá nuevamente, un electro, acá se ven mejor las ondas PES, ¿no? Que caen en diferentes lugares en este caso, cuando está terminando en el segmento descendente de la onda T. Y acá en este caso, como tratamiento, se le ha colocado un marcapaso. Este es el electrodo que generalmente se coloca en el ventrículo derecho, acá en la punta del ventrículo derecho, y el que empieza a comandar es el marcapaso. Y cuando uno tiene un marcapaso, lo que va a observar es una espiguita delante del complejo QRS, como estas flechitas que ven, esa es la espiga del marcapaso que está generando energía eléctrica a nivel del ventrículo para que pueda despolarizarse. Bien, vamos a hablar de los bloqueos de rama y de los semibloqueos. Las causas de estas patologías de trastornos de conducción pueden ser enfermedad coronaria, miocardiopatías, la enfermedad de Chagas en nuestro medio, la hipertensión arterial, el cor pulmonar crónico, la sobrecarga y dilatación de cavidades ventriculares, enfermedades esclerocálcicas o fibróticas, cardiopatías congénitas, o postcirugías o intervencionismo, digamos, post un estudio electrofisiológico y ablación. Los bloqueos de rama derecha del ARS de His pueden ser completos o incompletos. Incompletos cuando el QRS va entre 0,10 y 0,12 y completos cuando dura más de 0,12 de segundo. Es lo propio para la rama izquierda. Bloqueos incompletos, menos de 0,12 segundos, completos más de 0,12 segundos. Después tenemos los bloqueos fasciculares, ¿no? Que en general no ensanchan el complejo QRS, salvo que existe un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Otra terminología que también va a encontrar son bloqueos bifasciculares, es decir, dos haces de conducción no pasa la actividad eléctrica. Por ejemplo, el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo, que es una asociación frecuente, sobre todo en la enfermedad de Chagas. Podemos tener bloqueos trifasciculares, en este caso, bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Es normal o no es normal?
¿Mm? Este es el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la rama izquierda, la rama derecha. La actividad eléctrica ventricular empieza, como ven esta flecheta, con número 1 de la rama izquierda. Luego existe un vector importante a nivel del ventrículo izquierdo que es 2 y luego el ventrículo derecho que es 3. Es decir, esto es lo normal, ¿sí? ¿Qué sucede en el bloqueo de rama derecha? Esta rama, como ven acá, está cortada, está bloqueada. Entonces, la primera parte de la despolarización ventricular está conservada. El problema es después. Y entonces el bloqueo de rama derecha se caracteriza por, primero, un complejo QRS ancho. Después les he dicho que tienen que fijarse en la derivación B1 y B2 y van a tener esta imagen en M con esta RSR', ¿no? Y una duración del complejo QRS cuando el bloqueo de rama es completo mayor a 120 milisegundos. Luego existen, como otro criterio más, las alteraciones secundarias de la repolarización. En este caso, si se fijan, B1 y B2 tienen un ST infradesnivelado con una onda T negativa. Y el otro en B5 y B6. ¿Qué parte del complejo QRS está más ancha en B5 o B6? ¿Al principio o al final? De este complejo. Final. Al final. Entonces, otra cosa que podemos ver es una S empastada ancha, es decir, al principio inicia bien el complejo QRS porque está dependiendo de la rama izquierda, pero al final es el trastorno de conducción. Empieza a conducir lento. Así se ve el bloqueo de rama derecha. Con esta imagen en M que le estás resaltando acá, ¿ya? Acá lo propio, ¿no? La parte que más demora es al final. Vean, esta S en D1 es empastada. Esta imagen en M, RSR', con un complejo QRS ancho, positivo en B1 y B2, nos hablan de bloqueo de rama derecha. Y el eje, obviamente hemos dicho que suele estar desviado a la derecha. Acá tenemos un electrocardiograma de un paciente. ¿Tiene ritmo sinusal o no? Chicos, ¿ven onda P o no ven onda P? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? Sí se ve, doctor, es sinusal. Acá están viendo, ¿no? La onda P. Solo unos cuantos participan, el resto nada. ¿Su frecuencia cuánto será? Ciento 98, 100. Esta R acá 90. 300, 150, 100, 75. Entre 100 y 75, cerca de 100. Más o menos 85. ¿Dónde está el eje? Hacia la izquierda y hacia abajo. No, Hacia la derecha. hacia la Derecha. derecha. D1 es negativo y ABF es positivo. Entonces, eje desviado a la derecha. Ya tenemos un criterio. ¿Cómo es el complejo QRS? En M está en B1 y B2. Entonces, bloqueo de rama derecha. Y acá están viendo que la última parte es la que demora más, ¿no es cierto? Por eso tiene una S empastada. Ahora hablamos del bloqueo de rama izquierda. En este caso, entonces, el estímulo se va a conducir a través de la rama derecha del haz de His y tiene que atravesar la barrera eléctrica transeptal. ¿Por qué se caracteriza? Por complejos QRS anchos. Hemos dicho, bloqueos incompletos entre 0,10 y 0,12 de segundo. Bloqueos completos más de 0,12 de segundo, ¿no?
No existe onda Q en las derivaciones izquierdas, que son D1, ABL, B5 y B6. Vean acá, D1 no tiene onda Q, no empieza con Q. ABL tampoco. Y en B6 tampoco. ¿Ya? Los complejos QRS son positivos en derivación B5 y B6. De esta forma, complejo QRS ancho sin onda Q, puede estar mellada la onda R con estas alteraciones secundarias de la repolarización, como ven un ST infradesnivelado con una onda T negativa. El eje puede estar normal o puede estar desviado a la izquierda. Vamos a ver unos electrocardiogramas como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? En el diagrama superior están viendo que esta rama izquierda está bloqueada. Entonces, el estímulo eléctrico va a partir de la rama derecha y va a tener que atravesar todo el septum y llegar hasta la pared libre del ventrículo izquierdo. Por eso, el complejo QRS está ancho durante toda su duración, ¿no? Y como no tiene este primer vector que sale de la rama izquierda, no tiene onda Q, hemos dicho. Este es D1, no tiene Q. ABL no tiene Q. B5 y B6 no tiene Q. Tiene un complejo QRS ancho. Y en general la morfología de B5, B6 y D1 se parece. Vean, positivos, anchos, sin onda Q. Y otra característica es que el complejo QRS es negativo en B1 y B2. No es como el bloqueo de rama derecha, que el complejo QRS era positivo. Causas, trastornos isquémicos. Por ejemplo, un paciente que antes tenía un electrocardiograma normal y que después, digamos, se lo ve unos 15 días o un mes en la consulta, uno siempre tiene que sospechar que ha tenido un infarto, ¿no? Que es de origen isquémico. El bloqueo de rama derecha es mucho más frecuente en la enfermedad de Chagas que el bloqueo de rama izquierda. Hablamos de los semibloqueos. La rama izquierda tiene un fascículo anterior, que es este, tiene un fascículo posterior izquierdo y tiene un fascículo septal, que esto no lo vamos a tocar porque no tiene mucha importancia. Solo nos vamos a referirnos del hemibloqueo anterior izquierdo y del hemibloqueo posterior izquierdo, que básicamente se diagnostican por una variación del eje eléctrico en el plano frontal. En el hemibloqueo anterior izquierdo, el eje eléctrico suele estar entre menos 30 a menos 90 grados, es decir, desviado a la izquierda. ¿Ya? Este fascículo anterior es el que está bloqueado. ¿Y qué les parece este electro? Podemos constatar entonces el eje desviado a la izquierda porque en D1 es positivo y en ABF es negativo. Otro criterio es que la onda S en la derivación de D3 es más grande que la S de D2. Generalmente entonces está entre menos 30, menos 45, menos 60 grados. Como acá. ¿Dónde creen que está el eje? A la izquierda. A la izquierda. ¿En cuántos grados? ¿Cuál es la isodifásica de estas derivaciones? ¿Cuál les parece? D2. ABR. Esta, ABR, esta es isodifásica, ABR. Y su perpendicular es D3. D3. D3.
pero hacia arriba, entonces está en menos 60 grados más o menos, ¿no? En mi bloqueo anterior izquierdo. Vean el complejo QRS, acá tiene esta imagen, ¿no? De RSR', pero no está tan ancho. Entonces podríamos decir que tiene un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo. El hemibloqueo posterior izquierdo es más raro de encontrar. Es esta rama que está bloqueada. Y el eje va a estar más allá de 120 grados. En esta área que está sombreada de rojo, ¿no? Y ustedes pueden ver D1 negativo. Entonces está para este lado y ABF positivo. Eje desviado a la derecha. Y otra característica es que la onda R de D3 es más importante que la onda R de D2. Entonces suele estar entre 120 y 150 grados en mi bloqueo posterior izquierdo. Y creo que con eso hemos terminado bloqueos AB. Sí, hemos terminado. Entonces, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Les ha quedado claro? ¿Hay dudas? Doctor, buenas noches. Una pregunta. En el bloqueo de rama derecha, ¿la imagen en M tiene que ser en B1 y B2 o en las dos, B1 y B2? Puedes encontrar en una de ellas, puedes encontrar en las dos, o puedes encontrar a veces una onda R alta, ancha en B1 sin necesariamente ver ese complejo en M. Está bien, gracias, doctor. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Entendieron? ¿Les quedó más o menos claro? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Cuando un paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿siempre va a tener el ritmo idioventricular o no? Si es bloqueo auriculoventricular de tercer grado, existe disociación auriculoventricular, ¿no? Puede tener no necesariamente un ritmo idioventricular, puede tener una salida del haz de His y entonces va a tener un escape, un ritmo de la unión, que no va a ser tan lento como un ritmo ventricular, puede estar por ahí en 50 latidos por minuto. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, ahora no hemos sido muchos, hemos sido solo 88. Así que les voy a dar para que empiecen a estudiar para la próxima clase que va a ser el lunes. El lunes vamos a llevar arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Cuando hablamos de arritmias supraventriculares, vamos a hablar del flutter auricular, de la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Después vamos a hablar de la fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes, y de las extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares, de la taquicardia ventricular sostenida, no sostenida, etc. ¿Ya? Y yo creo que tal vez nos va a dar tiempo, vamos a hablar un poco de los síndromes de preexcitación, del Wolff-Parkinson-White y del Long-Gannon-Levy. ¿Está? Doctor, disculpe, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Para poder tener un poco más de ubicación en la lectura del electrocardiograma, ¿nos podrías recomendar algún libro para poder mejorar un poco más la práctica? Sí, ya les había mencionado el primer día, pero les vuelvo a decir, pueden usar el Dubin, ¿no es cierto? Hay uno que es de Ramírez y hay otro que es de Marván. Hay uno que es muy sencillito, que se llama Electrocardiograma en un día, pero parece muy sencillo para ustedes. Eso puede ser para ayuda a memoria para alguna oportunidad. Preferiría que por ahí empiecen con el Dubin. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. No, ¿por qué pues? Bueno,
Si no hay más interrogantes, buen fin de semana, chicos.